ni siquiera lo mencionó una vez. ¿Verdad que sí? ¿Alguien pensó eso, honestamente? Habló de Pedro, habló de Saúl, habló de Pablo, de todos menos de Nehemías. Le voy a contar lo siguiente. De dónde nació en mi corazón el hablar acerca de la operación Nehemías. No sé cuántos tienen Biblia. Si usted se sabe de memoria el orden de los libros, ni siquiera la va a tener que abrir. Pero si no se lo sabe, ábrala en el índice si gusta. Es que fíjese que en la Biblia aparecen 66 libros y están ordenados de una manera, creo yo, que no es una casualidad, que los que decidieron, porque sí tuvo que haber gente que se sentó y que seguramente el Espíritu Santo los guió a tomar decisiones para formar el canon bíblico, incluso para ordenar los libros. No todos los libros aparecen en un orden cronológico en la Biblia. A veces uno cree que sí y que van en una secuencia, pero no siempre ocurre esto. Pero hay 3 libros en la Biblia, dentro de los cuales está el libro de Nehemías, que yo los veo como una línea escatológica. Y estos libros son el libro de Nehemías, el libro de Esther y el libro de Job. Incluso podríamos ver más allá al libro de los Salmos y al libro de Esdras antes, pero yo me concentro más en estos 3. Y yo le dije que viera en su Biblia para que usted corrobore que es así como aparecen en ese orden. Primero aparece Nehemías, luego aparece Esther y luego aparece Job. Y entonces hay algo que me ha llamado a mí la atención allí, y es que el libro de Job, voy a empezar de atrás para adelante. El libro de Job es un libro que tiene 42 capítulos. Eso lo puede usted corroborar también. Pero como usted es un ávido lector de la Biblia, usted me va a decir: hermano, eso yo ya lo sabía, gloria a Dios. Pero resulta que en el libro de Apocalipsis la Biblia describe un periodo de persecución, o mejor dicho, 2 periodos de persecución que van a haber en el mundo, que se conoce como un tiempo de tribulación. Al profeta Daniel el Señor se lo mostró como un tiempo de tribulación que no ha habido y que no la habrá jamás. Y entonces uno ve en el libro de Apocalipsis que el Señor le mostró a Juan que la iglesia va a sufrir persecución durante 42 meses. Pero luego aparece nuevamente otro periodo que se conoce como gran tribulación, que dura 42 meses. Entonces los periodos de tribulación, según Juan el apóstol, duran 42 meses. Ahora resulta que el libro de Job, Job significa persecución. Qué casualidad. Job significa perseguido. Y los que han leído el libro de Job se darán cuenta de que narra la historia de una angustia, de una aflicción severa que vivió un hombre que se llamaba Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Ustedes saben de qué estoy hablando. Ahora, yo veo que los 42 capítulos del libro de Job pueden casar perfectamente con los 42 meses de tribulación. Entonces de ahí saco yo que el libro de Job representa la tribulación de la iglesia. Es decir, Job representa, ese hombre Job que está sufriendo es figura de la iglesia siendo perseguida. Ahora, antes del libro de Job está el libro de Esther. Y el libro de Esther, no sé ¿cuántos han leído el libro de Esther? Ok. Hermano, tienes una iglesia que lee la Biblia, eso es muy bueno. Gloria a Dios, felicidades. El libro de Esther también cuenta una historia muy bonita, por cierto. La historia de un rey que está casado con una mujer que se llama Vasti. Y esta reina Vasti es destituida del reino. ¿Por qué? Porque el rey hizo una fiesta en donde mandó a llamar a la reina Vasti para presentarla delante de todos sus invitados. Y la reina Vasti no quiso ir. Es decir, esto es más o menos a lo que el Señor Jesús enseñó
de aquel rey que hizo un banquete de boda para su hijo. Y entonces llamó a sus siervos y les dijo: llamen a los invitados. Y entonces los siervos fueron con los invitados, y los invitados se empezaron a excusar y no quisieron ir al banquete. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: los que habían sido invitados no eran dignos. Ahora vayan por todos los caminos, párense en las esquinas, inviten a los cojos, inviten a los mancos, a los ciegos, a los pobres, a todos los que encuentren, y tráiganlos a mi fiesta, y que se llene mi casa. Ahora, ahí el Señor Jesús estaba diciendo algo bien interesante, de que la invitación le llegó de primero a un grupo que la rechazó. Y entonces quedó una oportunidad para un grupo que ni siquiera tenía idea de que iba a participar de una fiesta tan honrosa. Ahora, eso lo que está describiendo es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino. ¿Quiénes eran ellos? Israel. Pero los suyos no le recibieron, es decir, lo rechazaron. Entonces, a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros, hermanos amados. Dale un aplauso al Señor. Inicialmente no habíamos sido invitados. Eso quiere decir que nosotros éramos los mancos, los cojos, los ciegos y los pobres. Y ahí estamos sentados a la mesa. Mire, ¿sabe más o menos cómo estamos nosotros sentados a la mesa? Como aquel Mefiboset, que era hijo de Jonatán. ¿Se recuerda usted? Que era el único descendiente de Saúl que había quedado con vida y que estaba lisiado de los pies. Era un cojo, un hombre que no podía caminar. Y que David lo manda a llamar y lo sienta en su mesa, y está sentado con los hijos legítimos del rey. Y el rey da una orden de que a Mefiboset se le dé el mismo trato que a los demás. Así llegamos nosotros un día a la mesa del Señor, sintiéndonos extraños, diciendo: ¿qué hago yo en esta mesa tan elegante? Porque estaba escrito en la palabra del Señor que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo saca del muladar para sentarlo con príncipes y para darles un lugar de honor. Dios ahora te sentó con príncipes. Y no me refiero, fíjese que yo sé que su hermano y su hermana que está a la par de usted es un príncipe y una princesa del Señor, pero realmente ahí va más profundo, porque lo que dice la Escritura es que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es decir, ahorita físicamente usted está sentado aquí, pero espiritualmente usted está sentado en lugares celestiales. Está en una mesa real, en una mesa de honor, en donde hay principados del Señor. ¿Cuántos creen que aquí hay ángeles? Aquí hay ángeles. Entonces mire, Vasti rechazó la invitación. Vasti representa a Israel. Era la esposa del rey. La Biblia dice que Dios le dio carta de divorcio a Israel, pero él no se podía quedar sin esposa. Y entonces los consejeros del rey, que eran 7, ahí esos 7, bueno, ese rey representa a Cristo Jesús. Esa reina Vasti representa a Israel, y aparecen 7 consejeros que representan a los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Y entonces le dicen: tienes que nombrar a otra mujer, tienes que elegir a otra mujer, a otra doncella, para que sea reina en lugar de Vasti. Y entonces se mandan las invitaciones por toda la tierra del gobierno de aquel rey, y entonces llegan doncellas de todos los lugares. Y entonces aparece Esther, una doncella que no tenía derecho porque no pertenecía a esa tierra, era extranjera. Y entonces su tío Mardoqueo, figura del Espíritu Santo, le dice: te voy a inscribir para que tú participes en ese concurso de belleza.
Yo no sé cuántas hermanas han participado en algún concurso de belleza acá, pero yo digo que todas hubieran ganado. Que sean las hermanas digan amén, hombre, por favor. Se presentan muchas mujeres, se presentan muchas doncellas. Todas se enamoran de la idea y del sueño de convertirse en la esposa del rey. Y entonces es elegida Esther. Esther es la iglesia que se va a casar con el rey de reyes y señor de señores. La esposa del cordero va a pasar por un proceso. Fíjense qué interesante, que cada mujer que iba a presentarse delante del rey tenía que pasar 12 meses de embellecimiento. ¿Cuánto tarda usted en arreglarse, hermana? Mire, por exagerada, a veces uno dice, Dios mío, las mujeres se toman su tiempo. Uno, hermano de hombre, ay Dios mío, 20 minutos es bastante tiempo para bañarse, cambiarse, ¿verdad? Pero las mujeres, ¿cuánto se tardan, hermanas amadas? Media hora, a eso no se lo creo. Depende. Cuando usted está invitada a una boda, sin ser la novia, pero está invitada a una boda, pero no se va a casar cualquiera, sino que usted dice, esta es una boda de prestigio. Yo no sé ni cómo me enviaron invitación a mí, y usted ya sabe cómo van a llegar las otras mujeres. Usted le dice a su esposo, me tienes que llevar a comprar vestido, zapatos, me tienes que llevar al Salón de los Milagros. Ahí ya no es media hora ni una hora, pasa todo el día y el día anterior también. Las uñas de las manos, las uñas de los pies los va a llevar bien escondidos, pero los va a llevar bien bonitos. De todas maneras, todo. Ahora, a Esther la metieron 12 meses en preparación, en ungüentos, en perfumes, en mirra. Y entonces cuando se presenta delante del rey, halló gracia delante del rey. La amó más que a todas las demás. En ese rey se cumplió lo que dijo Salomón: 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, pero solo una es la perfecta, la amada, la paloma mía. A una va a escoger Dios, hermano. Mire, eso yo no sé si usted sabía, pero si no, se lo voy a contar. No es lo mismo ser iglesia de Cristo que ser esposa de Cristo. Aquí todos somos iglesia de Cristo, pero no todos son esposa de Cristo. ¿Cuántos quisieran ser esposa de Cristo? Entonces va a escoger. Entonces, ¿qué pasa ahí? Libro de Esther, acuérdense, el libro de Job, ¿qué representa? Tribulación. Antes de ese periodo espantoso que el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia en Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: tú no eres moradora de la tierra, aunque estás en el mundo, no eres del mundo, sino que te has considerado peregrino en el mundo, y por eso esa prueba de aflicción y tribulación que viene para el mundo entero no es para ti, porque tú fuiste llamada a casarte con el rey. Entonces, mire, libro de Esther, está el momento cuando Cristo venga por su esposa para hacerla reina. Y eso ocurre antes de Job. Pero como no ha pasado ninguno de los dos eventos, ni Esther, porque Cristo no ha venido por su esposa, porque si ya vino y se la llevó, hermano y hermana, lo lamento, usted se quedó aquí para pasar el libro de Job.
Pero como eso no ha pasado, nosotros entonces nos venimos a ubicar acá, en el libro de Nehemías, que es el libro que está antes de Esther, antes de la boda del rey. Es decir, esa boda la podríamos conocer, como lo describe Juan, como las bodas del cordero. El cordero con la cordera, casándose. Ok. Entonces nosotros nos ubicaríamos ahorita en el tiempo, en el libro de Nehemías. Entonces yo le puse como título no solamente a la prédica, sino que a la actividad, así. Yo le sugerí al pastor John el nombre, pero de ahí me sorprendió el espíritu por el sentir que había puesto en el corazón de él sin ponernos de acuerdo. Entonces estábamos conectados para lo mismo. Ahora resulta que Nehemías es un libro que habla de la restauración. Por eso allá abajito dice tiempos de restauración. Habla de un periodo en donde Jerusalén la terrenal representa a Jerusalén la espiritual. Jerusalén la espiritual es la iglesia. Y entonces Nehemías, usted va a tener que leer todo el libro de Nehemías si no lo ha leído, y si ya lo leyó lo va a tener que volver a leer. Usted va a encontrar de que Nehemías hace un recorrido por toda la ciudad y se da cuenta que toda Jerusalén está en un caos. Sus murallas están destruidas y sus puertas están quemadas. Y entonces él hace un plan de restauración para Jerusalén. Y entonces empieza un trabajo de restauración glorioso, y hasta que se termina la restauración, es decir, termina el libro de Nehemías y entonces viene el libro de Esther. Eso quiere decir que antes de que Cristo venga por su esposa para casarse con ella, va a haber un tiempo glorioso de restauración. Ahora, ¿quién va a estar promoviendo esa restauración? Nehemías. Y aquí es donde viene parte, y ahorita me voy a conectar porque yo lo dejé en suspenso con el tema anterior. Resulta que Nehemías significa el consolador. También significa consolación de Jehová. Y fíjese que me encontré con algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Ayer hablábamos allá en el seminario pastoral acerca del Espíritu Santo. Yo le decía a los hermanos que yo miro en la Biblia una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Extraordinaria la interacción, porque en el momento cuando el Padre está en su ayón, en su dispensación, se manifiesta Cristo. Mire, Cristo se manifiesta en todo el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo también se manifestó en el Antiguo Testamento, y obviamente el Padre. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba cumpliendo su ministerio, se manifestó el Padre en acción y también se manifestó el Espíritu Santo. Eso quiere decir que ahora que es la dispensación del Espíritu Santo, también se va a manifestar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver eso con Nehemías? Resulta que si usted busca en la Biblia así minuciosamente, usted va a encontrar que solamente existen 3 personas con este nombre. Es decir, en toda la Biblia solamente hay 3 varones que se llamaron Nehemías. Es decir, en la Biblia hay 3 Nehemías. ¿Qué significa Nehemías? Consolador. Eso quiere decir que en la Biblia usted va a encontrar que hay 3 consoladores, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento, yo por lo menos encontré 2 veces en donde Dios se presenta. Mire, Dios se presenta de muchas maneras. Dios se presenta como sanador, como proveedor, como libertador. Pero Dios dice en algún momento en el antiguo pacto, creo que es en el libro de Isaías, donde lo dice: yo soy vuestro consolador. Y en el Nuevo Testamento Pablo presenta al Padre como el Dios de toda consolación. Entonces yo ya entiendo acá que el Padre es un Nehemías, un consolador. Pero ahora viene Jesús, cuando va a venir el cambio de estafeta, porque Él está a punto de terminar su ministerio en la tierra, y Él sabe que entonces va a empezar el ministerio del Espíritu Santo. Él le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre enviará al
otro consolador. No dice enviará al consolador. Si hubiera dicho al consolador, habría un solo consolador. Pero cuando Jesús dijo mi Padre enviará al otro consolador, Él está diciendo hay otros consoladores. Y ahora viene el último de los tres. Eso quiere decir que primero vino el Padre como consolador, luego vino el Hijo como consolador y luego viene el Espíritu Santo como consolador. Ahora, fíjense que es lindo esto, porque la palabra consolador viene de una palabra griega que se dice paracleto. Y esa palabra paracleto, además de significar consolador, significa abogado, significa intercesor, significa ayudador, significa el amigo del acusado. Entonces, cuando yo veo esto, digo, Dios mío, eso quiere decir que yo tengo tres paracletos. Yo tengo tres consoladores, no tengo solo uno. Y esos paracletos son abogados. No tengo solo un abogado, tengo tres abogados. No tengo solo un defensor, tengo tres defensores. No tengo solo un ayudador, tengo tres ayudadores. No tengo solamente un amigo, tengo tres amigos: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero usted también, o sea, hermano, solo Él dice que los tiene. No, hombre, usted también son suyos. Entonces Nehemías, consolador, representa el tiempo de restauración que va a venir antes de que venga el Señor Jesucristo por su esposa. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros. Ahora, yo le empecé a hablar, es que yo entré así directo, hermano, pero así, sin pedir permiso casi, sin hacer introducciones de nada, porque no sé, yo no sé cómo venía, si venía dormido o despierto yo, ¿verdad? Porque me tocó que correr bastante y casi que entrando de una vez a subirme al púlpito. Así me tocó al mediodía también en Madrid, llegando de la estación de tren a la iglesia, y hermano, le damos el tiempo. Y ahorita ya me fui a 20 minutitos a calmar un poco. Entonces mire, este es el tiempo del Nehemías. Este es el tiempo del consolador. Este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo trabajando en Jerusalén. Mire, nosotros somos Jerusalén, que tal vez ahora mismo el Espíritu Santo, cuando nos ve alguna destrucción en nosotros y ve la necesidad de llevarnos a un proceso de restauración, porque lo que el Espíritu Santo va a hacer es preparar a la novia, es adornar a la novia, es limpiar a la novia, es vestir a la novia, la va a peinar, le va a poner sus mejores galas, y cuando esté preparada va a decir el Espíritu y la iglesia: ven, Señor Jesús. El Espíritu es el que le va a decir al Señor: tu novia está lista, puedes venir por ella, porque a ella se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente. Entonces ahora el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Entonces yo quisiera continuar considerando este tiempo tan hermoso en donde yo me había quedado. Yo me había quedado en el poder de lo alto. Yo le conté a usted, leímos que Samuel el profeta estaba viviendo en una atmósfera, porque estaba conectado con un lugar alto. En el caso de Samuel era un lugar geográfico, un lugar físico, a donde él subía. Seguramente era un monte a donde él subía a tener comunión con Dios. En la Biblia, mire, es que en la Biblia los lugares altos son muy representativos. Para nosotros es algo simbólico. No esté pensando a qué montaña se va a ir a subir o a qué monte. Que yo me fui a subir a un monte ahora, hermano, que estuve en Calpe, qué impresionante. Se llama El Peñón. Y ahí en la cima del monte se mira toda la ciudad, todo el pueblo, bien bonito. Pero yo no le hablo de subir a un lugar como ese, porque lo que pasó físicamente y literalmente en el antiguo pacto solamente era una sombra de lo que espiritualmente nos iba a acontecer a nosotros. Entonces allá está Samuel subiendo al lugar alto. Imagínese usted que para que Dios le diera a Moisés
los mandamientos de aquel pacto, el Señor le dijo: al monte, vamos para arriba, vamos al monte alto. Y entonces cuando él está en la cima del monte, él recibe una instrucción de Dios. Fíjese que eso es algo bien lindo, porque además, tal vez voy a poner el ejemplo subiéndome yo acá. Imagínense que todo el pueblo, aunque usted no es como ese pueblo, si era tremendo, usted no es ese pueblo. Vamos a simular que aquí está ese pueblo que estaba pastoreando Moisés. Y entonces Dios lo llama y le dice: sube al monte. Y entonces la Biblia dice que Moisés subió al monte Sinaí. Y estando en la cima del monte estuvo 6 días ahí. Y entonces descendió una nube a ese lugar alto en donde él estaba. Y entonces desde la nube una voz le dijo: sube al monte. Imagínense, hermano, ¿para dónde me subiría yo aquí? Y entonces cuando Moisés subió al monte, es que subió 2 veces porque subió a 2 montes diferentes. Primero subió a un monte físico y estando en la cima de ese monte le dijeron: ahora, y le mandaron una nube que era un vehículo, un transporte. Se mete a la nube y la nube se lo lleva al monte de Dios. Y entonces la Biblia nos enseña que empezó a ver el tabernáculo celestial. Y entonces Dios le dijo: tú vas a hacer un tabernáculo como este. Y cuando ya desciende del monte, el Señor le dice: haz un tabernáculo como el que te enseñé en el monte, pero no en el monte físico, el que te enseñé en el monte celestial. Él vio el tabernáculo celestial al cual Hebreos dice que entró Jesús, porque Jesús entró, dice la Biblia, al lugar santísimo de un tabernáculo no hecho por manos de hombres. El tabernáculo que estaba en el desierto que llevaban los hijos de Israel, lo habían hecho los hombres. Si hasta la Biblia dice los nombres de los artesanos y de los expertos que trabajaron la piedra, que trabajaron la tela, etcétera. Entonces cuando uno está en un monte alto, se lo van a llevar a un monte espiritual. Entonces ahí está Samuel subiendo al monte alto. Y ahora, como Saúl lo están preparando para ser rey, le dice: espera y encuéntrate con profetas que descienden del lugar alto. Y entonces cuando ellos descienden del lugar alto, traen la atmósfera espiritual de lo que hay en el lugar alto. Y entonces él empieza a profetizar y viene a ser cambiado en otro hombre. Ahí me quedé. Entonces mire lo que continúa acá. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 13. Perdón, hoy sí no me fijé a qué horas empecé. Pero vea, el pastor es el que me va a hacer señas, así. Ya. Primer libro de Samuel 10, 13. ¿Ya lo tiene? Aquí está hablando de Saúl. Cuando acabó de profetizar, vino al lugar alto. ¿Qué le quiero enseñar yo con este texto? Primero, él fue ministrado por personas que subían al lugar alto. Primero lo ministró Samuel, que venía del lugar alto. Luego unos profetas que venían del lugar alto. Cuando él recibió esa impartición, él después decidió subir al lugar alto. Eso quiere decir que va a haber un momento en tu vida espiritual en donde tú vas a depender de otros que están subiendo constantemente al lugar alto. Pero no te puedes quedar toda la vida esperando la bendición y la administración de otros que ya suben al lugar alto y que cada vez que descienden de ese monte espiritual te bendicen, te ministran, te predican, te enseñan, etcétera. Tiene que haber un crecimiento espiritual en tu vida que te permita decir: yo también voy a subir al lugar alto. Yo voy a subir a ese monte espiritual, porque ellos me están compartiendo, impartiendo de lo que están recibiendo allá. Yo quiero ir a ese monte para ver qué es lo que ahí está ocurriendo. Entonces mira, tú como oveja del Señor Jesucristo, como hijo de Dios, cuando te congregas, definitivamente yo sé que la responsabilidad mayor recae sobre nosotros que estamos al frente y que tenemos un privilegio de altar.
Es decir, los que fuimos escogidos para guiarte muchas veces a la alabanza, muchas veces a la adoración y muchas veces en medio de la enseñanza. Yo sé que nosotros, los ministros del altar, estamos obligados a subir al lugar alto. Pero tiene que haber un momento en tu vida espiritual en el cual tú vas a decidir: yo también quiero subir al lugar alto. Yo también quiero subir a ese monte espiritual. Ahora, ¿por qué yo insisto en el tema del lugar alto? Porque yo le dije que íbamos a conversar acerca del poder. ¿De dónde? Poder de lo alto. Es que basándome en lo que dice Lucas, si usted me acompaña por favor, Lucas 24:49. Lucas 24:49. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta, diga conmigo, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Yo le hablaba a usted de la palabra dunamis en la enseñanza anterior, y si usted tiene una herramienta como para buscar en este versículo, usted se va a dar cuenta que aquí habla de el dunamis de lo alto. Ellos no habían recibido esa clase de poder. Y el Señor, fíjese que en Hechos capítulo 1, la escritura describe que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado y antes de ascender a lo alto, dio mandamientos por el Espíritu a los apóstoles. Y uno de los mandamientos que el resucitado dio fue este. Esta era una orden, era un mandato del Señor Jesucristo. Ustedes no salen de Jerusalén, ustedes permanecen en Jerusalén hasta, entonces ahí les marcó un tiempo, hasta que seáis investidos del dunamis de lo alto. Eso quiere decir que ellos no tenían ese poder. Yo eso ya lo expliqué en la enseñanza anterior. Ahora, si este era un poder que descendía de lo alto, este poder iba a atraer consigo mismo las cosas que están en lo alto. Y entonces aquí es donde viene parte de lo que yo le decía al principio de la enseñanza anterior. El hablar en lenguas es una bendición muy hermosa, preciosa. La Biblia dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Verdad que sí? Y que de alguna manera el profetizar edifica a los demás. Es decir, cuando yo estoy profetizando, estoy edificando a otros. Cuando estoy hablando en lenguas, fíjese que cuando yo estoy hablando en lenguas no estoy edificando a nadie. Tal vez hasta le estoy estorbando su oración. Pero cuando estoy profetizando, sí estoy edificando a muchos. Cuando hablo en lenguas me estoy edificando a mí mismo. Y por eso es de que el hablar en lenguas, lo mejor sería que uno lo haga en privado, en una comunión personal. Por eso el apóstol Pablo, que no lo oían hablar en lenguas, empezaron a murmurar. ¿Y será que? Es que mucha no es una palabra que ustedes utilizan, ¿verdad? Perdón que la haya utilizado, pero es un chapinismo. Ya vieron que el apóstol Pablo no habla en lenguas. ¿No será que él no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Y se empezaban a oír. A veces se oyen cosas así en las iglesias, ¿verdad? Y que si un día Pablo los oyó y les tuvo que corregir y les tuvo que decir: yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, pero cuando yo estoy entre ustedes procuro hablar 5 palabras que ustedes me puedan entender, porque entonces los voy a edificar. Entonces ahí él dejó marcado de alguna manera un orden diciendo: yo sé que hay eventos,
Hay momentos del Espíritu específicos en donde uno, guiado por Él, le puede pedir al pueblo: hermano, empieza a hablar sus lenguas, porque a veces hay una atmósfera de oposición, y como la Biblia dice que cuando uno habla en lenguas, habla misterios, uno puede confundir en ese momento a la operación de las tinieblas. Porque imagínense, hablando aquí nosotros todos en lenguas, ¿qué hará el enemigo? Se confunde. Y en ese momento podría estar dando Dios una estrategia de guerra espiritual sin que uno lo sepa, que lo que está pasando y lo que está diciendo. Entonces yo sé que hay momentos en donde es necesario hacerlo colectivamente, pero por lo general uno lo hace en lo personal. Pero lo que yo lo quiero llevar es: eso es muy lindo, eso es muy hermoso. Tener visiones, tener sueños, profetizar, poner las manos sobre un enfermo y que se sane, no que se ponga más enfermo, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen no el don de sanidad, porque imagínense, lo mandan a llamar: fíjese, hermano, que fulanito o fulanita está bien enfermo, vaya a orar por él. Llega a orar y al otro día se muere el enfermo. ¿Cuántos quieren tener ese don de mandar al otro lado a los hermanos? Pero entonces, eso es lindo, las señales. Pero yo lo quiero llevar hoy a un concepto tal vez un poco diferente acerca del poder de Dios. Ya le expliqué que ese poder es el que transforma el corazón, que causa un milagro interno más que externo. Opera antes dentro de uno y después opera en los demás. Es el poder que elimina, extermina el temor a la muerte. Mire, Pablo dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, tenía a toda la humanidad esclavizada por medio del temor a la muerte. Esas eran las llaves que tenía. Esas fueron las llaves que el Señor le arrebató. Y dice que el poder que él tenía radicaba en el temor. ¿Cuántos aquí ya no le tienen temor a la muerte? Gloria a Dios. Dios quiere que tú no le temas a la muerte, que sepas con claridad, que estés convencido de que si Dios no le da permiso al enemigo, no te puede tocar. O sea, que tengas tú la tranquilidad que caminando tú en obediencia delante del Señor, por mucho que el enemigo se quiera ensañar en tu contra, aunque te enseñe los colmillos, aunque te amenace, aunque te quiera asustar, tú sabes que si Dios no le permite acercarse, Dios le puede poner un límite y decirle: de aquí no pasas, y de ahí no puede pasar. Porque eso le pasó a Job. Es que mire, el mismo diablo llegó delante de Dios para hablar mal de Job. Eso quiere decir que el diablo, la Biblia dice que es el acusador, que nos acusa de día y de noche. Y que en el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice: fue lanzado el acusador de nuestros hermanos a la tierra. Entonces miren, fue a hablar mal de Job. Eso quiere decir que el diablo ha hablado mal de usted, pero no con el hermano que está a la par. No, ha llegado delante de Dios a hablar mal de usted y le lleva un reporte de todo lo que usted hace. Mira ese tu hijito ahí donde lo miras, es tremendo. Mira esa tu hija, Señor, ahí donde la miras es tremenda. Y es un acusador, que el Señor reprenda al acusador. Y entonces llegó a acusar a Job. Ahora, ¿de qué acusó a Job? Dijo: teme Job a Dios de balde. Lo has rodeado. Y eso era lo que tenía el enemigo enojado. Nosotros en Guatemala decimos: estaba mordido. ¿Sabe por qué? Porque no lo podía tocar. El enemigo le dice al Señor: tiene alrededor de él un círculo, un vallado, un escudo.
Alrededor de su familia hay otro círculo de protección, y alrededor de sus bienes materiales hay otro círculo de protección. Es el intocable. Entonces el enemigo ya había intentado, ya había buscado manera de destruir, de dañar, de perjudicar a Job, y no había podido. Entonces dijo: me voy con su familia. Fue con su familia, intentó, tampoco pudo. Entonces dijo: voy con sus bienes materiales, y tampoco pudo. Eso quiere decir que si Dios ha puesto un escudo a tu alrededor, el enemigo no va a poder tocarte. No va a poder. Denle un aplauso al Señor fuerte. Ahora, aquí hay un pequeño, tal vez gran problema, porque podría ser que el Señor quite un escudo. ¿Cuántos quisieran que el Señor les quitara un escudo? No, ¿verdad? Yo no quiero. Y entonces el Señor permite, pero de una vez le pone los límites. De una vez le marca los límites. Voy a dejar que toque sus pertenencias. Ya cuando Dios autoriza algo así, hermano, uno ya no está peleando en contra del adversario, sino que está peleando en contra de un propósito. Porque ahí había un propósito de Dios. Y los planes del Señor no son de calamidad, sino que son de bienestar, para darnos un buen futuro, dice la Biblia, Jeremías 29:11. Entonces, si el Señor llegara a permitir que el enemigo atente contra ti, tienes que saber que para que el adversario pudiera tocar algo que tú tienes, él tuvo que llegar delante del Señor primero, presentar su plan macabro, y el Señor le tuvo que decir: esto no te lo permito, esto quítalo de tu plan. La Biblia dice que el Señor no va a permitir una prueba que no tenga una puerta de salida. Entonces, como el enemigo es un tramposo, como el enemigo al final le termina sirviendo a Dios, le va a presentar una prueba. Aquí traigo esta prueba para ese tu hijo que dice que no te niega de ninguna manera, que te sirve, que te adora, que te busca con todo su corazón. Y entonces viene el Señor y la revisa: mira, ¿y esa prueba por qué no tiene puerta de salida? Esa no te la autorizo. Y entonces, cuando ya hay una puerta de salida, el Señor dice: está bien. Pero otra cosa, cuando le presentan al Señor una prueba para probar, porque mire, ¿cuántos son oro acá? ¿Cuántos son oro fino? El oro fino es probado y es pasado por el fuego, y el fuego representa la prueba. Entonces el Señor pone otro límite y dice: no nos ha acontecido ninguna prueba o tentación que exceda nuestra capacidad. Entonces, cuando presentan ante el Señor una prueba que sobrepasa nuestra capacidad, una prueba o sufrimiento que nos va a matar, el Señor le dice: no, esa prueba no la puede sobrellevar mi hijo, así que no te la autorizo. Hasta que se presenta una prueba que Dios dice: esta sí la puede sobrellevar y tiene también puerta de salida. Lo otro que también tiene que tener una prueba es que tiene que tener fecha de caducidad, porque está escrito en la palabra del Señor: no para siempre se trilla el trigo. Así que cuando el enemigo quiere presentar una prueba, dice: Señor, ¿por qué no pruebas a tu hijo durante 80 años? No, así no es la cosa. Tiene que tener un periodo de tiempo, porque no para siempre. Fíjense que el Señor nos da unas figuras en la Biblia tremendas, de que para poder sacar el jugo de la uva, de donde se procesa el vino representa gozo, representa alegría, pero también el vino representa la llenura del Espíritu Santo. Sucede de que el proceso natural, yo sé que ahora hay otro tipo de procesos seguramente artificiales, pero el proceso natural era poner las uvas en un lagar, que era, fíjese qué interesante, el lagar se construía en la roca. Es decir, se hacía una excavación en la roca, se dejaba un espacio en donde los que iban a procesar el vino, fíjese que ponían acá arriba una especie de cadenas de donde ellos se podían agarrar, y entonces entraban descalzos al lagar, y ahí estaban todas las uvas, y entonces sostenidos como que fuera un resorte, ellos
se paraban sobre las uvas y empezaban a danzar ahí, machucando las uvas, pero sosteniéndose para no poner todo el peso sobre las uvas, porque no podían destruir la semilla. Porque si la semilla se destruía, se amargaba y se echaba a perder el vino. Entonces Dios tiene un cuidado cuando permite de que tú seas metido al lagar del vino. Pero lo bueno es de que ese lagar se excavó en una roca. Usted sabe que la roca es Jesucristo, y ahí estás tú en la roca, en donde muchas veces Dios permite que seas machucado. Si esas uvas pudieran gritar, pero entonces hay una instrucción: pero la semilla no se puede destruir, porque entonces se amarga el vino. Entonces Dios ya determinó, sí, pueden venir pruebas sobre tu vida, pero Dios va a tener cuidado de que la prueba no te mate, que la prueba no te destruya. Amén. Va. Entonces miren, poder de lo alto. Diga conmigo, poder de lo alto. ¿Cuántos quisieran conocer ese poder? Ahora, yo le decía y le repito, si va a ser un poder que viene de lo alto, allá en lo alto hay otras cosas que se van a adherir a ese poder y que van a venir acompañando ese poder. Y entonces cuando ese poder de lo alto viene sobre tu vida, van a ocurrirte algunas cosas que yo te quiero enseñar hoy. Entonces, así rapidito, Isaías 32:15. Yo le voy a leer dos versiones de la Biblia que tal vez difieran un poco, pero no en la esencia de lo que tal vez diga la traducción que usted tiene. Yo tengo acá la nueva traducción, la nueva versión internacional y la Reina Valera 1995. Escogí estas dos traducciones porque de alguna manera son las que más encajan con el tema que estoy abordando. Entonces, se lo voy a leer y usted lo puede corroborar con la versión que usted tenga ahí. Dice la nueva versión internacional, Isaías 32:15. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. Yo quiero llamar su atención que el versículo empieza diciendo hasta. ¿Yo se recuerda que leímos en Lucas 24:49? Permanecer en Jerusalén ¿hasta qué? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Porque ese hasta marca un tiempo, un antes y un después. Ahora viene Isaías y dice hasta que desde lo alto, es decir, esto no va a ocurrir hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. Entonces yo le quiero marcar acá lo siguiente: si no se derrama el Espíritu de lo alto, ahí está hablando del Espíritu Santo, que es el que trae el poder de lo alto. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es decir, el poder de lo alto no va a descender, sino desciende el Espíritu de lo alto. Amén. ¿Cuántos quieren poder de lo alto? Amén. Se tiene que derramar el Espíritu de lo alto. ¿Qué va a suceder cuando el Espíritu de lo alto se derrame? El desierto se va a convertir en un campo fértil, y el campo fértil se va a convertir en un bosque. Ahora, yo aquí le tengo que enseñar algo, que Dios me ayude y me dé sabiduría para hacerlo. Alguien podría pensar, hermano, pero si yo fui bautizado con el Espíritu Santo cuando tenía 8 años de edad y ahora tengo 48, es decir, a mí me bautizó el poder de lo alto, ya vino sobre mí desde hace 40 años.
Entonces aquí yo encuentro una enseñanza. Y es que la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos capítulo 2 el momento cuando por primera vez en esa dimensión, porque el Espíritu Santo se había manifestado ya antes. Yo le dije que en el antiguo pacto nosotros vemos una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que David habló de parte del Espíritu Santo cuando escribió los Salmos. Ahora, los que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, luego están reunidos en Hechos capítulo 5. Y entonces dice que están orando. Y cuando terminaron de orar, el lugar en donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces el evento que ocurrió en Hechos capítulo 2 se repitió en Hechos capítulo 5 en las mismas personas, pero provocando algo diferente. Porque en Hechos capítulo 2 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero en Hechos capítulo 5 dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, empezaron a hablar la palabra con valor. Entonces, la misma ministración causando un efecto diferente. La primera ministración trajo sobre ellos el poder de hablar en lenguas. La segunda administración del Espíritu trajo sobre ellos la capacidad de hablar la palabra de Dios con valor. Son dos cosas diferentes. Eso quiere decir que ellos no se quedaron hablando en lenguas toda la vida. Vinieron diferentes administraciones del mismo poder para causar diferentes efectos. Entonces, ¿qué le quiero mostrar yo en este Isaías 32:15? Hasta que el Espíritu de lo alto se derrame, entonces el desierto se convertirá en, ¿qué dice? Campo fértil. Pero también dice que el campo fértil, eso quiere decir que ese campo fértil ya había vivido la experiencia. Mire, voy a ir despacito porque yo sí quiero darme a entender y que quede bien claro esto. Cuando el Espíritu de lo alto se derrama, va a haber una clase de creyente que en ese momento está en categoría de desierto. ¿Qué le va a pasar a ese creyente? Va a pasar de desierto a campo fértil. Pero en ese mismo momento que se está derramando el Espíritu de lo alto, hay algunos que ya habían tenido esa experiencia de pasar de desierto a campo fértil. Entonces a ellos ya no les va a ocurrir lo mismo, eso ya les pasó. El campo fértil se va a convertir en bosque. Entonces esto nos habla a nosotros de tres estadios que nosotros lo vemos figurados en el tabernáculo de Moisés. Usted sabe que el tabernáculo de Moisés estaba dividido en tres partes principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces existen tres clases de creyentes: creyentes o cristianos del atrio, creyentes o cristianos del lugar santo, y hay creyentes y cristianos del lugar santísimo. La pregunta del $1,000,000 que yo le voy a hacer, que no quiero que me conteste, es esta: ¿qué clase de creyente eres tú? ¿Eres del atrio? ¿Eres del lugar santo? ¿O eres del lugar santísimo? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque resulta que Leví tuvo tres hijos. Uno se llamaba Gersón, uno se llamaba Merari y uno se llamaba Coat. A uno de los hijos de Leví, mire qué tremendo, obviamente sus descendientes tenían la tarea de transportar lo que estaba en el atrio. Pero había otros que tenían la tarea de transportar lo que estaba en el lugar santo. Y había unos, los coatitas, que tenían el privilegio de transportar los utensilios que estaban en el lugar santísimo. Ahora, pregunta: ¿usted quién lo hubiera querido ser? ¿El del atrio? ¿El del lugar santo o el del lugar santísimo? Entonces Dios quiere que tú seas un coatita. Pero entonces, ¿cuál es el proceso? Que cuando tú eres un cristiano del lugar del atrio, tú eres un cristiano desértico. Tú eres como pero tú no, el hermano que no vino hoy.
Es como un desierto. Es una tierra árida. Es una tierra que no se puede sembrar, porque todo lo que se siembra se echa a perder. No es buena tierra. Y eso es bien peligroso. Porque entonces siempre es estéril. No da fruto, porque es un desierto. En lo literal, usted va al desierto a sembrar. Nada. Tierra árida, tierra desértica. Ahí solo crecen los arbustos y las zarzas. Pero entonces aquí hay una situación de que Jesús, el Señor, enseñó la parábola. Enseñó la parábola del sembrador. Y entonces él pone el ejemplo en la parábola de aquellos cristianos, de aquellos hijos de Dios, que cuando oyen la palabra se quedan sin fruto porque son desiertos. Unos cuando oyen la palabra del Señor que explicó Jesús, se quedan sin fruto porque las aves de los cielos se roban la semilla. Otros se quedan sin fruto porque cuando oyen la palabra, los espinos que representan las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Otros se quedan sin fruto porque cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero son de corta duración. Porque cuando viene la persecución por causa de la palabra, se desvanece. Pero entonces el Señor Jesús dijo, pero hay otros que cuando oyen la palabra dan fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Estos son la buena tierra, estos son el campo fértil. Pero ¿cómo me puedo convertir yo en campo fértil? Hasta que el Espíritu de lo alto sea derramado. Entonces el desierto se va a convertir en campo fértil. Entonces miren, hay cristianos estériles, espiritualmente hablando, no dan fruto. Y hermano, eso quiere decir que el derramamiento del Espíritu de lo alto, una de las cosas que hace es que quita la esterilidad espiritual, sana la esterilidad. Ahora, la esterilidad es un problema muy fuerte en la iglesia, hermano. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Ay, espero que no haya ningún estéril espiritual, pero si lo hay, hoy vamos a invocar al Espíritu de lo alto para que se derrame, hermano. Porque mire, el ejemplo natural nos enseña mucho de lo espiritual. Voy a hablar de una pareja, esposos. Como la mujer es la que tiene el vientre, ¿verdad?, el receptor para recibir la semilla, en ese caso ese vientre representaría a una buena tierra o mala tierra. El vientre que es estéril sería como símbolo de una tierra que no da fruto. Y el vientre que da a luz representa a los hijos de Dios que son fructíferos. Pero entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que una mujer, y es el ejemplo que yo quiero poner, está casada con su marido y es estéril. Le voy a hacer una pregunta, ahí sí quiero que me conteste. 10 minutos. Una mujer que es estéril, que está casada con su esposo, le impide, y eso sí quiero que me lo contestes, le impide la esterilidad tener relación con su marido. No. ¿Están de acuerdo los demás? Ok. Siguiente pregunta, más directa tal vez. Le impide a una mujer que es estéril tener intimidad con su esposo. ¿Tiene intimidad? ¿Sí o no? Sí. Voy a hacer otra pregunta y esta no se va a sonrojar, por favor, ni a avergonzar. A esa mujer que estamos utilizando de ejemplo, la esterilidad le impide disfrutar o tener deleite de la intimidad con su esposo. No. ¿Qué es lo que le impide la esterilidad? Quedar embarazada. Eso quiere decir que mientras ella sea estéril, no importa cuánta intimidad tenga.
No importa cuánto se relacione con su marido, de todas maneras nunca va a dar a luz, nunca va a dar fruto. Ahora, trayendo eso a lo espiritual, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos intimidad con Él. La iglesia es esa mujer, esa esposa que se acerca a su marido para intimar en un sentido espiritual. Tiene una relación, tiene un acercamiento, tiene un disfrute, un deleite en esa relación con su Dios, pero nunca queda embarazada porque es estéril. Entonces mire, una iglesia que no da fruto tiene un gran problema, porque no importa cuántas veces se relacione con su marido, que es Cristo, y tenga intimidad e incluso lo disfrute. Por eso le ponía el ejemplo. El Señor Jesús dijo que aquella semilla que cayó entre piedras representa a los que oyen la palabra y la reciben con gozo. Es decir, disfrutan oír un mensaje, se deleitan en una prédica, se gozan, pero no dan fruto. ¿Qué podemos hacer con esa iglesia que está en esa condición? Es decir, no hay otro remedio hasta que el Espíritu de lo alto no se derrame sobre esa calidad de creyente. El desierto no se va a convertir en campo fértil. Pero entonces lo primero que hace entonces el Espíritu Santo cuando se derrama es que a los que han sido una tierra estéril les va a conceder fructificar, dar frutos, ser un campo fértil, y entonces van a venir frutos abundantes en la vida. Pero entonces aquí hay otra cosa. Entonces quiere decir que el atrio representa el desierto. La llenura del Espíritu Santo lo pasó al lugar santo. Ahora está en el lugar santo. Ahora tiene una relación diferente con Dios, porque usted sabe que ciertamente en el lugar santo había una clase de sacrificios, pero en el atrio, en el lugar santo había otro tipo de ofrenda. Ahí en el lugar santo estaba el candelero de oro y estaba la mesa con los panes de la presencia. Eso no lo puede disfrutar el que está en el atrio. El cristiano que está en el atrio no puede disfrutar de ese candelabro que tiene 66 frutos, que representan los 66 libros de la Biblia. No puede comerse los panes que están en la mesa, porque está siempre en el atrio. Entonces, derramamiento del Espíritu Santo te va a pasar del atrio al lugar santo. Pero los que ya están en el lugar santo, los que ya son un campo fértil y que gracias a Dios no son estériles, sino que han llevado mucho fruto, cuando ese mismo derramamiento venga sobre ellos, ellos van a pasar de campo fértil a bosque, es decir, van a entrar al lugar santísimo. Dios bendito. Mire, mejor póngase de pie porque esto está cardíaco, hermano. Poder de lo alto. Ahora, ¿qué va a traer el poder de lo alto? Se lo voy a decir. El Señor dice en su palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Espíritu de lo alto, es decir, el Espíritu Santo, es el Espíritu de lo alto. Cuando Él se derrama, viene el poder de lo alto. Y entonces, adherido a ese poder, vienen dádivas y dones que descienden desde lo alto. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Pero también Santiago dice lo siguiente: la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces empieza a explicar las características de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué le explica? Porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, entonces, si el Espíritu de lo alto se derrama sobre nosotros, se va a manifestar el poder de lo alto. Van a descender dádivas de lo alto, dones de lo alto, pero también se va a manifestar la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, ¿se imagina lo que usted puede hacer con la sabiduría que viene de lo alto?
Si el Señor puso un ejemplo en el antiguo pacto, le dijo a Moisés: llama a Bezaleel, porque a él lo he llenado con el Espíritu de Dios en sabiduría, para elaborar toda clase de diseño, para trabajar en piedras preciosas. Y entonces ahí lo que está diciendo el Señor es: por medio de la sabiduría de lo alto, yo le di una habilidad a ese hombre para trabajar en algo literal. Entonces la sabiduría de lo alto puede ser una capacidad de Dios, no terrenal, no una inteligencia humana, sino que una sabiduría que desciende de lo alto para que puedas hacer con excelencia hasta lo que tú haces en el ámbito secular. Eso quiere decir que Dios te podría convertir. Yo no sé de qué trabajas tú, a qué te dedicas, pero podría venir de parte de Dios. Ya veo que no es solo hablar en lenguas. Viene el poder de lo alto y viene la sabiduría de lo alto que te puede dar una capacidad extraordinaria. Yo no sé si me podrían ayudar con al fondo, si hay algún músico que pueda. ¿Sí hay? Ok, porque yo ahorita ya voy a empezar la administración. Yo le decía que esto tiene que ser más práctico que teórico. Pero entonces fíjese que la sabiduría trae capacidad. Yo le decía que la palabra dunamis, de donde viene la palabra poder, también significa capacidad. El Señor Jesús enseñó una parábola de un hombre que repartió sus bienes a sus siervos, porque se fue a un viaje. Y entonces, llamando a sus siervos, dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos. Usted ha leído la parábola de los talentos. A uno le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Y entonces dice la Escritura: a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Sabe qué palabra aparece ahí en el griego? La palabra capacidad. Aparece la palabra dunamis. En otras palabras, Dios a cada uno le quiere dar, pero le va a dar de acuerdo a su dunamis. Y el dunamis es capacidad. Eso quiere decir que si yo no tengo capacidad, Dios no me va a dar para que yo administre. Pero si yo recibo dunamis, poder del Espíritu de lo alto, recibo capacidad y entonces Dios me da para que administre. Y eso puede ser en un sentido espiritual, que Dios derrame dones espirituales sobre ti porque tienes la capacidad. Pero eso incluso en el ámbito terrenal, literal o secular, podría ser que esta investidura de poder de lo alto te dé una capacidad para administrar negocios incluso. Ay, esa parte del mensaje está bien bonita, hermano, siga por favor. Es que mire, el evangelio es integral. El evangelio es completo. Es decir, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero sí hay algo que nosotros debemos de saber: hay prioridades, sí. Eso quiere decir que lo que primero quiere impactar el espíritu es tu espíritu, pero también va a impactar tu alma. Pero en algún momento va a llegar a impactar hasta tu cuerpo y lo que te rodea, de tal manera que la bendición es más o menos como una expansión desde adentro, como esas ondas que se van expandiendo. Esta podría afectar positivamente tu vida familiar, tu relación conyugal, tu relación laboral, tu relación empresarial. Dios es un Dios que cubre todas las necesidades de su pueblo. Entonces yo quisiera ministrar, hermanos amados, si me dan un momentito para hacerlo. Que mire, de veras, hermanos, si nosotros nos vamos con conocimiento nada más, yo siento que sería algo incompleto. Yo creo que más que conocer, lo que necesitamos es experimentar. Y si Dios ha puesto la necesidad de hablar de esta operación, Nehemías, acuérdense, Nehemías es el consolador, hablar de la operación del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, es no para que lo sepas, sino para que lo vivas. Entonces mire, yo quisiera que nos tomáramos unos minutitos para invocar ese poder de lo alto, para llamar al Espíritu de lo alto.
Dice el Señor Jesucristo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Eso quiere decir que en algún momento nosotros tenemos que pedirlo. Pero uno no pide algo que no desea, que no anhela. Entonces yo te voy a pedir que hagamos lo siguiente, porque aquí, hermano, habemos varios hijos de Dios en diferentes niveles espirituales, y a cada uno le dará a Dios de acuerdo a ese nivel espiritual también. Entonces podría ser que alguien no lo pide porque tal vez no lo desea. Entonces, ¿cómo lo va a pedir? No lo haría de corazón. Entonces, si alguien está en esa condición, ¿sabe por dónde debería empezar? A decirle: Señor, yo no tengo el anhelo, y por eso quizás no lo busco, quizás no lo pido por eso, porque ni siquiera está el anhelo. Entonces tu primera oración debería ser: Señor, dame el deseo, pon en mí el querer. Así dice la Escritura, que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si todavía no está en ti esa intensidad de búsqueda por esa llenura del poder de Dios, dile: Señor, empieza poniéndome un anhelo. Porque el salmista David dijo: una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré. Es decir, tenía un anhelo vivo en su corazón. Entonces yo quisiera empezar pidiendo por aquellos, y no los voy a poner en evidencia de ninguna manera, ni les voy a pedir que pasen adelante, ahí en su lugar, todos con sus ojos cerrados, por favor, porque esta ya es una administración muy personal, es individual. Yo le voy a pedir algo: si usted no ha tenido su corazón, no ha tenido el deseo, el anhelo, la necesidad de llenarse del Espíritu Santo, empiece a decirle: Señor, ¿y por qué me he conformado tanto, Señor? ¿Por qué me he acomodado tanto, casi cayendo en una religiosidad, casi cayendo en un evangelio de costumbre y de tradición? Cuando tu palabra dice que el evangelio es dunamis, cuando tu palabra dice que el evangelio es poder. Pon este despertar. Yo te pido, Señor, que empieces a despertar el espíritu de tu pueblo, Señor. Si en algún momento el espíritu se ha adormecido, si el corazón de alguno de nosotros se acomodó, se acostumbró, se conformó, menguó, Señor, y ha estado viviendo en una pasividad espiritual, que hoy tu Espíritu Santo venga a avivar, venga a despertar, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Que se despierte una necesidad, que sea como un fuego ardiente en el corazón, anhelando, como decía el salmista: así como el ciervo que brama por las aguas, así mi alma está sedienta de ti. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios. Hoy el Señor quiere trasladarte a una dimensión diferente, hermano y hermana. Hoy el Señor quiere despertar tu espíritu, porque hay espíritus que se han adormecido. Por eso la Biblia dice: y Dios despertó el espíritu de Ciro. Quiere decir que su espíritu estaba dormido. Hoy el Señor va a despertar tu espíritu. Hoy el Señor quiere despertar tu espíritu a una necesidad. Y entonces se va a convertir en un vivo deseo, un deseo de tener experiencias con Dios. Y mire, aquí hay gente que las ha tenido. Aquí hay gente que ha tenido experiencias gloriosas con Dios, experiencias de poder, y que en algún momento el Espíritu Santo dentro de ellos se contristó. Hoy el Espíritu Santo te quiere bendecir. Hoy el Espíritu Santo te quiere tocar. Hoy el Espíritu Santo te quiere llenar. Hoy el Espíritu Santo se quiere derramar sobre ti. Tal vez has estado viviendo de una manera desértica, de una manera seca. Tal vez antes estabas en una condición espiritual
pero ahora te has ido secando poco a poco, y así se siente tu alma, como tierra seca. El Espíritu Santo en la Biblia está tipificada con el agua. Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él de beber y él te daría agua de vida. Y esa agua que yo te voy a dar dentro de ti se convertirá en una fuente de agua que salta para vida eterna. El Señor Jesús se puso de pie el último día de la fiesta y dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y el que crea en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu Santo que habría de venir. A todos los sedientos, venid a las aguas. Si alguien tiene sed, yo le voy a pedir que con un acto de fe se movilice de su lugar.